Estructura del citoplasma. Cada célula contiene un citoplasma que está lleno de citosol. El citosol conforma aproximadamente el 70% del volumen de una célula y proporciona un medio o base en donde los organelos celulares y otras estructuras pueden llevar a cabo sus funciones. Se define como el componente de la célula internamente a la membrana celular y externamente a la membrana nuclear. El citoplasma es una porción integral tanto para las células eucariotas como procariotas, siendo su función la de alojar y mantener un entorno óptimo para los orgánulos celulares. Los orgánulos del citoplasma son responsables de llevar a cabo reacciones metabólicas complejas, que incluyen la síntesis de proteínas y la producción de energía. El citosol facilita y contribuye a la función de los orgánulos del citoplasma. El citosol del citoplasma tiene numerosas funciones, algunas de las cuales incluyen la transducción de señales, el transporte de metabolitos y moléculas a través de la célula, así como brinda soporte estructural para toda la célula. El citoplasma se divide en ectoplasma, endoplasma y orgánulos. El ectoplasma es la región más externa del mismo, cercana a la membrana plasmática y de contextura más gelatinosa. Suele estar implicada en el movimiento celular. El endoplasma es la región más interna del citoplasma, organizada alrededor del núcleo y en donde está la mayoría de los orgánulos celulares y se desarrollan gran parte de los procesos metabólicos que se dan en las células. Orgánulos. Cada orgánulo hace una función específica. Los que tienen mayor importancia son las mitocondrias. La mitocondria produce la mayor parte de la energía de la célula y cuentan con su propio material genético, que difiere del material genético del núcleo. Muchas enfermedades son el resultado de mutaciones en el ADN de la mitocondria. Las mitocondrias son orgánulos celulares. Los lisosomas se encuentran envueltos por una bicapa lipídica, una membrana que transporta las proteínas enviadas por el aparato de Golgi. En su interior se encuentra una mezcla de enzimas digestivas específicas para la célula en la que se encuentra. Funciona como estómago de la célula, además de digerir cualquier sustancia que ingrese del exterior, también ingiere restos celulares viejos. Dentro de los lisosomas podemos encontrar diferentes tipos de enzimas, las cuales están especializadas para digerir diferentes sustancias. Para que las enzimas puedan activarse, es necesario que el lisosoma tenga un medio con pH ácido. Entre las principales tenemos la lipasa, que digiere lípidos y grasas, la glucosidasa, que descompone y digiere los carbohidratos, proteasas, que digieren proteínas, y las nucleasas, que se encargan de los ácidos nucleicos. Los lisosomas se forman a partir del retículo endoplasmático rugoso y posteriormente las enzimas son empaquetadas por el complejo de Golgi. En las válvulas digestivas, las sustancias ingresan del exterior y en las válvulas autofágicas, los restos celulares viejos. Ribosomas. Cada ribosoma contiene dos subunidades, una grande y una pequeña. Estas se forman en el nucleolo a partir de proteínas y ácido nucleico y a través de poros nucleares se transportan al citoplasma. La subunidad menor se encuentra por encima de la subunidad más grande y se producen individualmente, cuando no participan de la síntesis de proteínas. Cuando comienza el proceso de síntesis de proteínas, las dos subunidades se unen y al detenerse el proceso se disocian. Durante la síntesis de proteína, las dos subunidades se agrupan y forman polirribosomas. Los ribosomas, junto con el ARN de transferencia y el ARN mensajero, logran codificar el mensaje del ADN e interpretarlo en una secuencia de aminoácidos que formarán todas las proteínas de un organismo. A este proceso se lo llama traducción. Una de las funciones es que participa en el metabolismo de los lípidos, crea unión para dos moléculas de ARNT y forma parte del proceso de ensamblaje de los aminoácidos. La vacuola es una cavidad rodeada por una membrana que se encuentra en el citoplasma de las células. En general sirve para almacenar sustancias de desecho o reserva, agua con varios azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes disueltos en ella. La función es regular las propiedades osmóticas de la célula.
almacenar sustancias esenciales como agua, iones, minerales, alimentos, nutrientes, pigmentos, enzimas y bacterias beneficiosas. Regulan la turgencia de la célula, regulan el pH y expulsan los desechos fuera de la célula. El núcleo celular es un orgánulo membranoso que se encuentra en el interior de las células eucariotas y que contiene la mayoría del material genético de la célula, organizado en macromoléculas de ADN, denominadas cromosomas, en cuyo interior, en posiciones llamadas locus, donde se encuentran los genes. El núcleo celular opera como una torre de control celular, ya que su función primordial es preservar el material genético y ponerlo en funcionamiento cuando sea necesario, como en la división celular o en la síntesis de proteínas, ya que el ADN contiene el patrón necesario para todas las operaciones de la célula. El retículo endoplasmático es un orgánulo que se encuentra en el citoplasma de la célula eucariota. Se presenta como una compleja red dispuesta en forma de túbulos, sacos aplanados y cisternas, que están interconectadas entre sí, con una organización variada en los diferentes tipos celulares. El retículo endoplasmático puede ser liso o rugoso y en general su función es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. El retículo endoplasmático rugoso contiene ribosomas, que son pequeños y redondos orgánulos cuya función es fabricar estas proteínas. A veces, cuando las proteínas se hacen de forma inadecuada, son retenidas en el retículo endoplasmático y lo sobrecargan. En cierto modo, las proteínas no van donde deberían ir. Después está el retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas en él y que produce otras sustancias que necesita la célula. El aparato de Golgi es un orgánulo celular que ayuda en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, especialmente de proteínas destinadas a ser exportadas por la célula. El aparato de Golgi es una serie de membranas apiladas, es una célula formada por membranas y hay diferentes tipos de membranas, algunas son túbulos y algunas son vesículas. El aparato de Golgi está situado cerca del núcleo y cuando las proteínas salen del retículo endoplásmico pasan al aparato de Golgi para su procesamiento. Por ejemplo, en algunas proteínas se agregan carbohidratos y a continuación estas en glicoproteínas. Salen del aparato de Golgi al resto de la célula y lo hacen dentro de vesículas. Estas vesículas son parte del Golgi y una de las funciones de este aparato es hacer nuevas vesículas a partir de la membrana existente y tratar de incluir en dichas vesículas las glicoproteínas y otras sustancias creadas en su red. Al final, las vesículas llenas de estos productos se van desplazando por el resto de la célula, generalmente atravesando la célula hasta la membrana plasmática, que es su destino final. Los mitosomas son orgánulos donde se produce la degradación de moléculas que provienen vía endófitos, que serían los desechos. Esto ocurre en el interior celular a partir de la autofagia. Como función para la célula, actúa como sensores del estado metabólico de la célula.